Bendiciones, querida comunidad, bendiciones a todos los amigos y hermanos también que se conectan en vivo a esta transmisión y también a los que en diferido nos ven. Bienvenidos y el Señor les bendiga. Estamos de verdad que muy agradecidos al Señor por esta oportunidad y por este año que ya va terminando. Vamos en la clausura del mismo y estamos de verdad que enumerando. Es una época, ¿verdad?, donde reflexionamos, contabilizamos y reflexionamos acerca de lo que se alcanzó, lo que no se alcanzó, de lo que logramos, de lo que olvidamos. Y en verdad que es múltiples las bondades de Dios, los milagros, las bendiciones que Dios ha hecho con nosotros, con cada uno de sus hijos. Él es fiel. Y damos gracias al Señor entonces por esta oportunidad de poder entrar también a sus casas a través de este medio y juntos responder a un llamado, y es de reunirnos en torno al nombre de Jesús, el Hijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré. Lo que garantiza que Dios esté en un lugar es que se haga en nombre de Él. Así que respondemos a esa convocatoria y confiando en esa promesa, que Él está en medio de nosotros, haciendo lo que terminó y también comenzando nuevas obras, nuevos proyectos, y estamos expectantes y amantes de poder conocer y descubrir aquello que Dios tiene para nosotros. Le invito que para continuar oremos juntos. Únase allí en oración en casa y vamos a orar simplemente y darle gracias al Señor por esta nueva oportunidad. También vamos a orar por los enfermos que estén padeciendo algún tipo de dolor. Ahora vamos a orar por eso. Y también a ti que estás desgastado o que estás cansado, que estás agobiado, abatido por simplemente el trabajo o por alguna otra situación más seria. Vamos también a presentarnos delante de este buen Dios, creyendo en lo que cantamos. Él es fiel y lo mejor está por venir. Así que oremos juntos, ¿le parece? Padre, damos gracias a ti, Dios del cielo, por esta nueva oportunidad. Tú eres grande y digno de suprema alabanza. Y de principio de año a fin de año has sido bueno con nosotros y nos has dado tus misericordias. Han sido nuevas como hoy son nuevas, así han sido cada día de este año. Y podemos disfrutarlas. Y hoy en este tiempo para apagar todo ruido exterior o interior, nos concentramos en ti, oh Dios, el mismo que enumera las infinitas estrellas y luego las llama por su nombre. Si tienes tal capacidad, si tienes tal atención, Señor, ¿cuánto más con nosotros, tus hijos, nos enumeras también? Y nos llamas por nuestro nombre. Y nos dice, mío eres tú. Gracias, Señor, porque nada ni nadie se te escapa. No se trata de los que queremos o de los que huyen, sino de tu misericordia, de tu gran poder y sabiduría que está por encima de todo entendimiento humano y encima de todo tiempo de los hombres. A ti venimos, Señor, y colocamos nuestras vidas, las vidas que tú nos diste. Y oro, Señor, junto con aquel que está abatido por el dolor de su cuerpo, Señor, y que alzan sus ojos al cielo y dicen, Señor, nuestra esperanza viene de ti. Oro por esa persona adolorida, Señor, en su cabeza, con las migrañas. Oro por esa persona adolorida en sus hombros, esa persona que necesita esa sanidad en la columna vertebral. Oro por esa persona que necesita restauración en su estómago, en su hígado y en sus intestinos. Oramos por esos huesos que necesitan ser reconfortados. Oramos por ese brazo derecho que necesita ser restaurado. Oramos, Señor, por esa fractura de ese pie, por esos esguinces, por todos, Señor, los que están adoloridos. Oramos por esas próstatas, Señor, y por todos aquellos, Señor, que en enfermedad levantan su voz al cielo y dicen, Señor, creemos en tu obra en la cruz. Y oramos por esas operaciones de milagros que tú haces instantáneos, pero también aquellos que les permites llevar procesos
a través de la medicina y a través, Señor, de tratamientos. Oramos, Señor, que según tu misericordia y tus bondades podamos experimentar, Señor, tu sanidad, tu bendición, tu favor, tu presencia en todo esto que hace todo más fácil. Porque tomas nuestros yugos que son pesados, desgastantes, y nos das una carga ligera y fácil de llevar. También oro por el que en su interior está desgastado y desilusionado, al que está deprimido por estas épocas, conectado al pasado, al que anda en ansiedad y tristeza, al que está en enojo y al que está en miedo. A cada uno de ellos, Señor, solo tú, Espíritu Santo, puedes sanar todas las emociones. Y oramos a cada uno de estas personas, Señor. Oramos que tú desciendas y sanes y toques y bendigas, Señor, con tu presencia. Y al que está llamando a la puerta, hoy le decimos, eres nuestro Rey, el bienvenido, el grande entre nosotros, el nombre que invocamos y evocamos cada vez, una y otra vez, como en este día. Gracias, Espíritu de Dios, por lo que haces y por ser fiel y verdadero en los cielos, por ser fiel y verdadero entre los ángeles y por ser fiel y verdadero entre tus hijos, entre los hombres. En todo tiempo eres bueno. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias al Señor por este nuevo día y por las victorias que nos has dado y también por los procesos que aún están cocinándose en nuestras vidas, en nuestras casas, en su iglesia. Todo esto con el fin de poder conocer más al Señor. Ese es el fin de todo proceso. Un proceso instantáneo o un proceso demorado. El fin es poder conocerle a Él. Y ya sea el uno o el otro, decimos, esperamos en el Señor, siempre. Muy bien, antes de poder entrar en la palabra del día de hoy, quiero anunciarles que este próximo viernes, si Dios nos presta y nos da su vida, estaremos con la última transmisión de Levantando Muros. Hemos tenido 13 sesiones donde nos hemos levantado y unido a las 4:30 de la mañana hasta las 5 para poder orar por las generaciones. Y quiero animarles para que este último viernes a la misma hora y por el mismo canal podamos concluir este tiempo de oración. Y aclaro, esto simplemente fue un tiempo de inspiración. Esperamos que el Espíritu Santo le haya inspirado a los que no lo hacían, puedan tomar esa organización. Los que estaban haciendo o aplazando esto, puedan inspirarse y continuar, no solo un día, sino que la idea es que ustedes como padres de sus generaciones puedan hacerlo todos los días, establezcan horarios como bien convengan con el Señor para poder hacerlo mañana, noche, mediodía, como ustedes deseen, pero que haya gente que ora por los niños y por las próximas generaciones. Ese es el fin. Y miren que no en vano, y fueron 13 sesiones. El número 13 nos habla de la rebelión. Entonces, la idea de esto es que haya sido movida toda rebelión en nuestro interior. A veces vemos la rebelión de otros, pero no la nuestra, ¿cierto? Es muy fácil ver lo que tiene que mejorar él, y yo no tengo que mejorar mucho, pero en realidad era para remover esa rebelión, esa dureza y pasar al gobierno del Señor en esto. Así que le animo. Si no lo hiciste en las 12 sesiones, no importa, conéctate a esta última y acompáñanos y oremos para que nuestros hijos puedan ser cosecha de lo que Dios sueña, de lo que seguro tú y yo también soñamos. No creo que haya alguna persona que diga, me da igual lo que mi hijo haga. No, si eres un buen padre, una buena madre, creo que todos queremos que ellos vivan para el Señor, que prosperen en lo que hagan, que cumplan la voluntad de Dios, ¿verdad? Que les vaya bien. Eso no es gratis. Tiene que haber detrás de esas personas gente sembrando en oración. Aparte de todo lo que naturalmente hay que hacer, gente que abra su boca delante del trono de Dios y pueda pelear esas batallas para que vengan las victorias. Así que les animo y los esperamos con la ayuda del Señor. Allí nos veremos.
Muy bien, quedan entonces ahora sí las últimas dos reuniones del año, hoy y la de hoy en 8. De hoy en 8 vamos a tener una reunión súper diferente. Vamos a entregar un informe de todo lo que se pudo hacer con la semilla que tú pudiste dar en dinero y también lo que se pudo hacer en misiones, en el trabajar en el pastorado, de trabajar en la consejería, en todo lo que hicimos. Vamos a entregar un informe porque a ti que aportas, nos debemos respecto a esta siembra. Así que no te lo pierdas, te esperamos también, van a haber testimonios. Bueno, estamos muy movidos al Señor por esto y vamos a terminar dando gracias al Señor, dando gracias al Señor. Ese es el motivo de la próxima reunión. Y le invito a que se una también a dar gracias. ¿Por qué le digo que le invito a que demos gracias? Porque no es común encontrar esta palabra entre nosotros. No es común encontrar gente que dé gracias. Y tampoco es común encontrar gente que le dé gracias a Dios. Y esto, hágalo con un ejercicio sencillo. Encuentre canciones de gracias a Dios. Son tan escasas, son tan pocas. Pero este día vamos a darle gracias al Señor y para que también usted pueda inspirarse y darle gracias a la persona que tiene a su lado. Ya le dio gracias a su esposa por todas las 360 y algo de comidas que le preparó. Le dio gracias a su esposo por todas las veces que se levantó a trabajar. Hijos ya honraron a sus padres, a sus madres, dándole gracias por todo lo que hiciste por mí. No es común darnos gracias entre nosotros. A veces es una palabra automática al levantarse del almuerzo, si es que damos gracias también por eso. Así que necesitamos entrar por la puerta. El inicio del encuentro con Dios es ser agradecidos. Entren por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanza. El agradecimiento es algo que tenemos que aprender para conocer a Dios. Si no eres agradecido, si de tu boca no sale gracias a tus semejantes, no conoces al Señor, porque es el primer paso. Así que vamos a aprender a dar gracias juntos al Señor. No merecemos nada, sin embargo, Él es fiel y lo mínimo que podemos hacer es poner en acción nuestras gracias. Y vamos a darnos las gracias los unos a los otros también, porque Dios nos ha bendecido a través también de la persona o las personas que pone a nuestros lados. Así que no se pierda esa bendición de conocer al Señor a través de las acciones de gracias. Los esperamos también con la gracia de Dios para este día. Muy bien, luego de estos dos anuncios, ahora sí quiero empezar con algo que Dios puso en mi corazón para ustedes, para todos nosotros. El primero vino a mí y que le pregunté al Señor, ¿y con qué vamos a cerrar este año? Y viene una lluvia de ideas, muchas cosas, pero al final Dios puso algo en mi corazón que lo quebró nuevamente. Por eso empezamos cantando, quiebra mi corazón, quebrántalo, porque necesitamos quebrarnos. Y quiero iniciar por lo siguiente. Quiero hacerles en 3 minutos un breve recorderis de lo que Dios nos dijo en el año. ¿Por qué quiero empezar con esto? Porque hace 8 días hablamos de apagar todo ruido exterior e interior. Muy bien, creo que volvimos. Les pido excusas por esta falla de conexión que tuvimos momentánea, pero bueno, aquí estamos. Le pido que si se pierde algo de lo que vamos a decir, igual la grabación queda en el canal para que usted pueda repetirlo. Les estaba diciendo entonces que quiero hacerles un breve recordar de lo que fue la reunión, las reuniones y la suma de las palabras que Dios trajo al ministerio, a través del ministerio. Esto porque estábamos hablando hace 8 días de cómo apagar las voces, de los ruidos interiores y exteriores. Es importante para decir, ¿dónde está Dios? ¿Qué habló del Señor? Pues bien, un ejercicio que puedes hacer es eso. ¿Qué te dijo el Señor este año? Y puedas anotar y decir, muy bien, esto fue lo que creo el Señor nos dijo como casa. A ti que estás escuchando con tu familia, ¿qué te dijo el Señor como casa? Yo voy a hacer este mismo ejercicio a continuación, como les dije, en 3 minutos, para poder
así decir, creo que Dios nos quería decir esto. Y quiero decirle que en ese ejercicio fue precioso darme cuenta de cómo Dios es coherente cuando habla. Permítanme un momento, abro por acá un archivo. Muy bien. Haciendo este ejercicio me di cuenta, wow, Señor, tú eres fiel y en verdad coherente con lo que nos dices, insisto, porque la primera palabra que el Señor dio en este ministerio, en la primera reunión de enero de este año, fue el Evangelio de la inteligencia artificial. Y Dios nos hablaba acerca de nada más y nada menos que del silencio, de apagar las voces. ¡Wow! Cuando al final estamos viendo el año, el Señor dice lo mismo, apaguen los ruidos. Y creo que fue un año donde el Señor nos invitó a escuchar más la voz de Él que la voz del hombre. Y esto nos hace más maduros, darle importancia a las palabras que valen la pena y también desechar las palabras que no valen la pena independientemente de la fuente. Así que eso fue lo primero que el Señor nos dijo este año. Luego nos habló varias palabras acerca de la alabanza y el poder de las semillas, precisamente. El poder de la semilla, de la palabra que sale de tu boca y el poder de la palabra de Dios. Luego hubo una serie que fue la serie del Espíritu Santo. Qué hermosa serie en donde hablamos del Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo. Varias personas del equipo del MJS estuvieron hablando al respecto y fue hermoso poder estudiar del Espíritu Santo. Y luego de esto vino el estudio de las 12 puertas y la construcción del muro en los tiempos de Nehemías, la construcción de Jerusalén, y vimos la inherencia de temática de esa construcción respecto a la construcción de vida en Cristo Jesús. Y vimos cómo entonces es un proceso donde el Señor nos va a llevar hasta madurar. En algunos casos nos retrocede para por si alguna lección no aprendimos, por ahí algo que no hemos aplicado, nos devuelve y es un proceso hermoso donde él que está sentado en el trono está sentado para refinar a su pueblo. Fue hermoso esa sesión. Y luego terminamos experimentando cómo ese proceso juega en nuestras emociones, ¿cierto? Decidimos seguir al Señor, sin embargo, hay que educar nuestra alma. Nuestra alma dice, no renunciemos, no soy capaz de soportar esto, no soy capaz de perdonar esto sí, pero tampoco me meta la mano al bolsillo, Dios. O bueno, esto sí, pero tampoco me pida esto familiar. Y en eso nuestra alma y nuestras emociones, entonces, están allí para jugarnos en mal, muchas veces una mala jugada. Y precisamente entramos entonces con una serie de estudiar las emociones primarias y vimos primero el centro de placer, que es el corazón del hombre y cómo manejar los placeres. Y luego cómo la ira, manejarla y conectarla y dejarle todo sentido de justicia y venganza a Dios. ¿Recuerdan la de la tristeza? La de la depresión, eso vimos hace 15 días, y también vimos hace 8 días la del miedo, estas 4 emociones primarias con las que todo ser humano debe trabajar, educar, ojalá desde el vientre de la madre, sino en la niñez, sino en la adultez, para poder ser funcionales o disfuncionales en la vida y para así poder crecer en el propósito de Dios. Y hoy cerramos entonces dando gracias al Señor porque de principio a final fue coherente. Y este ejercicio le invito a que usted lo haga, pero en su vida personal. Señor, ¿tú qué me dijiste este año? Reúnanse en los altares familiares de esta semana, si así lo consideran y digan, ¿qué nos quiso decir el Señor? O simplemente es una palabra más. Hoy es una reunión más. Gracias, Señor. O en verdad de las 52 palabras que el Señor dio este año, sin contar la escuela que hicimos. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Cuántas veces el Señor te habló? Y de eso ya maduraste, de eso ya aplicaste, de eso ya obedeciste. En fin, hay mucho que hablar al respecto. Y el día de hoy les decía, una palabra que atravesó mi corazón y con eso quiero cerrar las enseñanzas del año. Y para esto quiero pedirle que abra su Biblia en Éxodo capítulo 4. Verso 24 al 26, por favor.
Y he titulado esta enseñanza como Más que un pedazo de carne. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Miren, una de las cosas que Dios habló fue comprarse una Biblia. ¿Lo hiciste? O comprarle una Biblia a tu hijo. Eso lo hicimos, lo dijimos desde el principio. ¿Lo pudiste hacer? Este mes que algunos compran y dicen, ay, que hay que regalar a los que adoptan esas costumbres. Bueno, pues sería chévere una Biblia para tu hijo. Bueno, considéralo importante. Bueno, dice Éxodo 4:24 al 26. Dice, y ocurrió por el camino en una posada que el ángel de Yahvé le salió al encuentro y procuró hacerlo morir. Esto está hablando de Moisés. Verso 25. Pero Séfora, tomando un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y tirándolo a los pies de él, dijo, me eres esposo de sangre. Entonces se apartó de él mientras ella decía, esposo de sangre eres por la circuncisión. Amén. Qué pasaje tan extraño, ¿verdad? Pasaje tan horroroso. ¿Qué es esto que nos está hablando? Bueno, pues vamos a entrar en detalle y a contextualizar qué es esta escena de horror que estamos viendo aquí con nada más y nada menos que Moisés. Quizás este es una de las palabras que evitamos, que no entendemos, porque es un pasaje de un acontecimiento que está solo en 3 versículos y no vuelve a hablar más de él, ni hay ninguna explicación alguna. Y por eso no existen muchas predicaciones al respecto o enseñanzas. Pero hoy voy a recorrer esto con la ayuda del Señor. Así que para llegar a este pasaje y entenderlo es necesario encontrar por qué el ángel de Jehová, que es Cristo mismo encarnado, quiere matar a Moisés. Porque le sale al encuentro y si no es por la actuación de su esposa, hubiera matado a Moisés. Bueno, muy bien, usted conoce la historia de Moisés, ¿cierto? Hagamos un momento de memoria. Moisés cuando nace en una época donde Israel está esclavizado, pero ellos tienen una particularidad. Donde quiera que van, prosperan, se multiplican. Así que el pueblo de Israel, aunque esclavo, está multiplicándose y esto preocupa a Faraón porque son gente fuerte, trabajadora, luchadora y va a decir en algún momento, esos están creciendo, en algún momento pueden hacer una revolución. Así que él decide dar una orden de matar a todos los menores de 2 años y entre esos bebés está Moisés. Tras esa orden, su madre entonces lo deja a la ribera del río, conoce la historia, y una de las hijas del faraón va a encontrarlo y lo adopta, pero entonces la madre muy bien lo que hace muy bien es poder criarlo y amamantarlo ella misma. Crece Moisés entonces en una cuna de oro bajo la cultura egipcia, pero a una edad madura, ya sobre los 40 años, cuando se da cuenta de quiénes son esos esclavos, él dice, y se da cuenta que él hace parte de ese pueblo. Entonces lo que hace él es cuando ve a uno maltratando a uno de sus pueblos, conoce muy bien, ¿se acuerda? Coge una piedra y por la ira mata a ese egipcio. Cuando él mata a ese egipcio se da cuenta del asesinato que acaba de cometer y sale corriendo. En ese momento comienza otro proceso de vida para él. Tiene 40 años, viene otro proceso de 40 años para él, donde lo que él hizo lo conectaba con su propósito. Él nació para liberar a su pueblo de la esclavitud, pero no a la manera de Dios, no era con una piedra. Así que Moisés, vas a hacer eso, pero antes tienes que trabajar esa ira. No es a tu manera. Y empieza la enseñanza también para nosotros. Cuando nosotros queremos o tenemos buenas intenciones, pero lo hacemos a nuestra manera, nuestras manipulaciones, nuestro conocimiento, nuestra letra, nuestras influencias, nuestro abolengo, mi apellido, como se quiera decir,
Ellos dicen, no, 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 no. Muy lindas tus intenciones. De hecho, te conectan para lo que naciste. Te di ese apellido, te di esas fuerzas. Sí, sí, van a ser útiles, pero a mi manera. Así que Moisés, vamos a pasar otros 40 años, ¿te parece? Y va a ser de una cuna de oro, ahora a un lugar desértico. Allí va a formar a su esposa y va a conocer a Séfora, una mujer que a propósito no es israelita, y va a vivir en la casa de su suegro. Y el nuevo trabajo es pastorear ovejas de su suegro Jetro a propósito. Así que la rutina de la cuna de oro cambia extrapoladamente a una vida que nada que ver con él. Sin embargo, esa es su vida. Y en ese proceso de desierto, entonces comienza él un día de una zarza ardiendo. Y le dice, Moisés, ahora sí, vas a ir a liberar a mi pueblo. Y ya no va a ser como la piedra, como hace 40 años. Ahora te voy a dar un palo. Vas a ir con ese palo. Y ya Moisés se le ve por la lectura. ¿Qué quiere? Señor, no quiero, no sé cómo hacerlo. Ya no soy el mismo hace 40 años, ahora tengo 80. Ya no tengo la misma fuerza ni la habilidad. A propósito, ¿sabías que hay una orden de captura? Porque yo maté a alguien hace 40 años. Señor, busca otro. Sin embargo, él acepta. Conoce la historia. Y él cuando va rumbo con su esposa y su hijo a Egipto, precisamente en la frontera consigue un hostal, un hotel, donde va a pasar su última noche antes de pasar la frontera a Egipto y cumplir con el propósito de Dios. Pero antes de pasar la frontera, llega este capítulo que acabamos de leer. Le sale al encuentro el ángel de Jehová y quiere matarlo. ¿Qué es esta locura? ¿Por qué quiere el Señor, después de un proceso de casi un siglo, 80 años, perderlo? ¿Qué le pasa al Señor? ¿Acaso Moisés no está haciendo lo correcto? Va rumbo a su propósito, rumbo a lo que él le dijo, está obedeciendo. Pero este es lo central que quiero decirles hoy. Había un asunto pendiente entre Dios y Moisés, un asunto pendiente. Y ese asunto pequeñito, aparentemente, no era importante. Ya hay cosas más importantes como liberar a un pueblo, pero para Dios los asuntos pendientes son muy importantes y a él no le importa decir, no es a tu manera. Si hay que pasar otros 40 años, los vamos a pasar, o si te quiero matar en este caso. Así que hablemos ahora sí de este cruel escenario. ¿Qué está pasando? Muy bien, el asunto pendiente entre Dios y Moisés es la circuncisión de su hijo. Dios había establecido siglos atrás a través de Abraham que todo aquel que le perteneciera a él, todo aquel que quiera ser parte de su pueblo, tenía que tener una señal. Y era que todo hijo varón, a los 8 días de nacimiento, de su miembro viril, con un cuchillo tenían que ofrecerle a él como señal de pertenencia, como señal de pacto. Soy tuyo, ese pedazo de carne. Eso es una señal que Dios pidió para él en el antiguo pacto. Y por supuesto que Moisés lo conocía. No solo Moisés, su esposa. Este tema de la circuncisión pendiente de su hijo, que dicho sea de paso, los teólogos dicen que para esta escena el niño tenía 12 años de edad. Así que aquello que se dio derecho a los 8 días de nacido, habían pasado 12 años y Moisés quizás tenía eso pendiente al principio y lo había hablado con su esposa, que aunque no era judía, no era del pueblo de Dios, se había hablado. Si no, ella no hubiera reaccionado a decir, esto tenemos pendiente, Dios va a matar a mi esposo por esto pendiente, así que inmediatamente lo hace. Así que era un tema que para ellos era de conocimiento, quizás para el muchacho también, pero ellos dijeron, ay, ¿qué es un pedazo de carne?
qué exagerado. Además, yo ya pues, a los 80 años, ¿qué voy a hacer eso? Mi hijo ya, pues, ya pasó el tiempo, ya tiene 12 años. Pero para el Señor no es negociable su palabra. Él no negocia contigo como nosotros que hacemos con el evangelio. Es decir, está bien, hay una canita al aire, bueno, está bien. Dios es un Dios que los asuntos pendientes para Él son importantes. Y comienzo a decirte a ti que me escuchas, ¿cuál es tu asunto pendiente con Dios? ¿Qué es lo que tú dices? A ver, es un pedazo de carne. A ver, ¿qué es esto? Pero para el Señor le salió al encuentro y no importa que te llames Moisés, lo hago con otro. Y quiero predicarle el evangelio en esta mañana porque Dios es un Dios de gracia, por supuesto, pero también es un Dios radical. Es un Dios que hay un día donde te llama y te dice, ¿qué hay de lo que te dije? ¿Qué hay de lo que escuchaste en el año y te dije que hicieras? Y no has hecho, eso te puede costar tu propósito. En este caso, la vida de Moisés. Ahora el Señor no nos sale al encuentro y nos mata, ¿sí? Porque hay un sacrificio de su Hijo Jesús, quien ya murió. El Padre mató a su Hijo. Jesús entregó su vida para ser muerto. Así que ya no nos saldría al encuentro de esa manera. Pero sí tu vida espiritual con Él puede morir. Y vivir una vida alcanzando tus logros, pero apartado de Dios, no está contigo en lo que haces, aunque seas llamado exitoso en la tierra. Sigamos con esto de la circuncisión. ¿Por qué para Él es tan importante esto? Porque Él es un Dios de pactos y Él constantemente está poniendo diseños como el matrimonio. El matrimonio es una señal, una evidencia, una marca de que le perteneces a alguien y que ese alguien te pertenece a ti. Como el bautismo, a los que me preguntaron esta semana acerca del bautismo, por lo que estudiamos hace 8 días. ¿Por qué bautizarse? ¿Por qué no ser? Si es el bautismo, no hay necesidad de bautizarme. Para el Señor es importante. Claro que hay casos salidos y contados donde no hubo necesidad de bautizarse. Pero si tú tienes la oportunidad de bautizarte, bautízate porque es la señal visible de que le perteneces al Señor. ¿Cuándo debes bautizarte? Cuando dices, Señor, tú me has atravesado, te pertenezco. Así que voy a poner una señal. Me caso. Y vas ante una autoridad judicial, ¿cierto? Vas a una notaría y haces un registro. O haces también una ceremonia con tus padres, los pastores, etcétera. ¿Por qué? Porque es una señal de que le perteneces a alguien y ese alguien a ti, ¿correcto? Porque tomas la cena, porque te bautizas, porque son señales que evidencian algo interior, un pacto. Bueno, dicho esto, entonces, la circuncisión es un tema que aún vigente, ya vamos a hablar de eso, está perteneciente a lo que es vigente para el Señor. Ahora bien, Moisés iba a ser el líder de un pacto, líder de un pueblo libre que le iba a decir, acepten el pacto del Señor, acepten sus mandamientos, oigan su voz. Pero para que él pueda hacer eso y con autoridad llegar a hacer todo lo que él hizo, entonces tiene que funcionar primero en su casa. No es posible que él vaya a decir eso, circuncídense. Cumplan la ley del Señor, escuchen a Dios, sin antes él no haber resuelto eso. Y Dios tiene eso muy en claro. Si no funciona en la casa, no funciona en comunidad. Si no funciona en la iglesia, no funciona en la nación. Y eso ha sido un tema transversal que he transmitido durante este año, ¿verdad? Si no funciona en mí, no va a funcionar en mi casa. Y si no funciona en la casa, no funciona en la iglesia, porque al fin y al cabo la iglesia es la suma de esas familias que creen en el Señor.
Así que si no funciona la iglesia, no va a funcionar en la nación. Eso es un principio básico. Que si no lo hacemos, nos roba credibilidad cuando estemos haciendo cosas públicas o evangelizando una nación, diciéndole, cumplan la voluntad del Señor, cuando en mi casa no se cumple la voluntad del Señor. Sean santos porque el Señor es santo, pero no hay santidad en mí ni en mi casa. Uy, esa juventud en Colombia, pero no madrugo a orar por mis hijos, que también tienen rebelión en su corazón. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. ¿Cómo se llama eso? Querer hacer las cosas a mi manera. Que funcione en la nación, pero no seamos exagerados. Nosotros somos un granito de arena nomás. Que funcione, hagamos campañas evangelistas, grandes cultos. Pero ¿por qué la nación no es transformada? Porque no funciona en la intimidad de la casa. Porque no funciona en mí. Pero quiero decir, sí, no, salgamos a hacer grandes cosas, montemos más iglesias, hagamos más cosas. Sí, pero primero aquí, segundo en mi casa, tercero en la iglesia, para que funcione, para no perder credibilidad ni en los cielos delante de Dios y sus ángeles, ni en los lugares celestes delante de Satanás y sus ángeles, y tampoco entre los hombres. Es decir, con palabras bíblicas para que andemos en justicia. Así que, ¿cuál es tu asunto pendiente de tu casa con el Señor? ¿Qué esperó el Señor que hicieras este año? Para el Señor no es un tema menor. Sigamos. Las buenas intenciones no bastan, porque lo que nosotros llamamos más que un pedazo de carne es simplemente un pedacito de algo, algún tema menor. Dios lo llama desobediencia. Los asuntos pendientes con Dios, entre tanto no se resuelvan, se va a llamar desobediencia. Y la desobediencia es el olor de las tinieblas. Así como la obediencia, según el Salmo 45, es el olor de Jesús cuando dice que tú amaste la justicia, por tanto el Dios tuyo te ungió. ¿Qué amó Jesús? El ser obediente. Por eso en sus precarios momentos oró y dijo, pero que se haga tu voluntad. Yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad. Cuando el Señor está en una casa, el aroma es de obediencia. ¿A quiénes necesitamos en casa? ¿A quién necesitamos en casa? Al Jesús obediente. Cuando Él está en casa hay una armonía de obediencia. La esposa rinde a su esposo honor. El esposo, como Cristo a la iglesia, da su vida por ella. Los hijos se alimentan de esa honra entre los esposos. ¿Dónde está su papá? Ni idea. ¿Dónde está su mamá? ¿Qué hacen con el dinero? Cada cual por su lado. Pero cuando está Cristo hay una unidad y los hijos se alimentan de esa honra entre ellos y aprenden obediencia. Oh, qué diferente. Que le eduquemos a nuestros hijos con el ejemplo y no solo obedézcame. Es que usted sí es tremendo. No dejemos que ellos se alimenten de la honra y del honor que se dan esposo a esposa y ellos aprendan. Wow, el obediente está entre ellos. Claro que me sujeto a ellos. Por tanto, cuando yo le diga obedece, hijo, va a ser fácil para ellos obedecer porque ya están alimentados por el ejemplo y el olor que hay en casa. Así que esos temas de pendientes que tú dices son temas míos. Son procesos que yo llevo solos. Séfora, ¿vieron lo que dice ahí? Me eres esposo de sangre. Cuando él ya corta y el niño de 12 años está tirado de dolor en el piso
sangre en la habitación. Moisés asustado, débil porque va a ser matado por el mismo Dios. Su esposa es la que tiene que sacar la berraquera. Corta el prepucio y lo pone a los pies de Moisés. ¿Por qué a los pies de Moisés? Porque el que debía de hacerlo era el varón. Así que si tú dices, es un asunto en mí y Dios, allá, por favor, conmigo no se meta, pastor. A ver, mamá, yo ya tengo una edad suficiente y aporto en la casa, es un tema mío, allá yo con Dios. No es así. Porque el tema pendiente de Moisés lo tuvo que afrontar su esposa. Y su hijo, pagar las consecuencias. Tú dices, no, es un tema de alcohol que es entre Dios y yo. Pregúntale a tu esposa que tiene que recogerte borracho en la esquina y aguantar la vergüenza a ver si es un asunto solo tuyo. O a ti hijo que no obedeces, que contestas mal, que presumes de las limosnas que das a tu casa. Dice, yo hago lo que quiera con mi tiempo. Pregúntale si es algo entre tú y Dios. Cuando tu mamá y tu papá sienten vergüenza por tu deshonra. Si es un problema tuyo nomás entre Dios y tú, el problema con el sexo. A ver si no va a afectar tu casa. Tu avaricia, mujer o varón. Si no va a afectar la casa, que por estar queriendo más y más obtener, los que pagan son tus hijos y quieres llenar esos vacíos y taparlos con finos detalles o viajes de año en año. Pregúntale a tus hijos si esa pelea entre esposos no les va a afectar. No es un asunto solo entre Dios y tú, déjame decirte. Afecta con todos los que vives. Por eso en casa nadie hace lo que bien quiere. Un pacto se establece entre acuerdos. Vamos a honrar a Dios y vamos a darnos honor entre nosotros. Y si tú no lo haces, vas a pagar las consecuencias a quien tienes a tu lado. No solamente tú te estás hundiendo, estás llevándote a toda tu familia. Eres el Jonás de tu barco. Tan pronto Jonás es echado, vuelve la calma. Así que no apagues los asuntos pendientes. No digas, el Señor ya se olvidó de eso. O peor aún, ya me olvidé de eso. Quiero decirles que ese tema de la circuncisión es un tema activo. Aún. Pablo va a hablarnos de una circuncisión del corazón. Y quiero que lo leamos juntos en Romanos capítulo 2, verso 29. Y antes de que se vaya, porque esta predicación debería ser de algo más alegre. Estamos en tiempos de alegría, ¿cierto? Debería ser una palabra no tan dura. Antes de que se vaya, lea este versículo conmigo. Romanos 2, 29. Sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino Dios, de Dios. Ahora muy bien, la circuncisión que va a hablar Pablo va a ser de cortar esos pedazos de carne que nos hacen tener asuntos pendientes con el Señor. Esta circuncisión del corazón sigue doliendo, pero ya no es una dolencia física, es una dolencia del alma. Porque el corazón, como vimos en el año, es donde es la fábrica de los placeres. Y ahí el Señor dice, circuncida tu corazón. ¿Qué quiere Dios de ti? No quiere nada, no quiere tu diezmo ni tu ofrenda, no quiere nada de eso. No quiere que te congregues, Él no quiere nada de sacrificios, Él quiere el centro de tus deseos, tu corazón. Si tú dices para el 2026, ¿qué quiere Dios de mí? Tu corazón, la fábrica de tus deseos, es lo que Él anhela. Y eso es lo que Él pide, circuncida
tu corazón y ponlo delante de mí. Y usted va a decir, oh, pero sí que duele una circuncisión. Sí que duele la obediencia. ¿Duele la obediencia? Duele. ¿Qué duele? El alma. Porque duele obedecer a Dios cuando dice, perdona una vez más. Pero no es justo. Perdona una vez más. Circuncida tu corazón. Y se va a doler tu alma una vez más cuando tengas que perdonar otra vez lo mismo. Cuando el Señor te diga, da esto para las primicias. ¿Qué va a doler? Tu alma, el centro de la fábrica de tus proyectos que dice, no puedo. Por favor, tengo mis planes, Dios. No te metas tampoco en ese tema. Si Dios te dice, da esto, es un asunto pendiente entre tú y Dios. Establece un altar familiar. ¿Te lo dijo todo el año o no te lo dijo? ¿No lo has hecho? Es un asunto pendiente. Pero es una oración en la mañana. Es un asunto pendiente, es más que un pedazo de carne. Es algo importante para el Señor. La obediencia va a dolerte. Nos va a doler. ¿Entregarnos al Señor? Sí. Y muchos procurarán hacerlo y no podrán, dice Jesús. Porque ancha es la puerta y el camino que lleva a la perdición. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la salvación. Así que es estrecho el querer circuncidarse. Pero según Romanos 2:29 que acabamos de leer, el que lleva el cuchillo ya no va a ser una mujer. Es el Espíritu Santo, está con E mayúscula. El Espíritu Santo está con una espada, que es Jesús, la palabra. Y está lista para circuncidar tu corazón. Y por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante. ¿Qué corta? El espíritu y el alma. Allí donde está el corazón, entre el espíritu y el alma. Y discierne que las intenciones del corazón. Él es quien circuncida. ¿Qué tienes que hacer tú? Ser un niño, como ese niño de 12 años, que tú dices, es como tarde para este asunto año. Antes de que acabe el año, no hagas como la canción, me voy a abrazar a mi mamá. No, antes de que acabe el año, circuncídate para entrar al 2026 circuncidado. Y tienes que ir como ese niño a decir, no huyo. Ese niño de 12 años pudo haber huido. O el niño de 12 años, Isaac, pudo haber huido, pero tomó su leña y subió al monte con su padre, listo para ser sacrificado. La circuncisión es para niños, para recién nacidos, no para simplemente los adultos. La ley decía que era para un niño de 8 años. ¿Por qué? Porque el niño dice, está bien, lo entrego. El adulto es más difícil. Dice, no, ya tengo mis planes, tengo mis deseos, tengo una agenda. Pero el Señor dice, no es para los que la letra dice ahí, no es de letra, sino del espíritu. Un adulto sí que tiene letra. Entiéndase letra como experiencia. Yo sé lo que dice la Biblia, yo sé lo que dice esto, yo sé, tengo experiencia en aquello. Pero un niño está en formación. Necesitamos corazón de niño para entregar nuestros deseos. Necesitamos un corazón correcto para conectarnos a la obediencia. Y por eso el Señor dijo, dejan que vengan a mí los niños y no se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos. Sean como niños. ¿Niños en qué? En que un niño se forma. Un niño cree. Si tú le dices a un niño, esto es una manzana, él va a crecer. Si tú le dices a un niño de 1 año, 2 años, manzana, va a decir que esto es manzana. Está siendo formado su sistema de creencias. Pero el adulto dice, no, esto no es manzana. Esto es vaso con agua. El niño se deja moldear. Así que el Señor está llamando a que tengamos un corazón moldeable como un niño que cree que viene la obediencia.
Así que el paso al siguiente nivel, la frontera de tu propósito, está a un simple acto de obediencia. De nosotros depende que nuestra casa sea vulnerable de ser asaltada por el enemigo o por el mismo Dios que venga a pedirnos cuenta. O de nosotros depende ir trabajando en esos asuntos pendientes. ¿Tienes asuntos pendientes con Dios? Yo creo que todos. No hay ninguno que aquí diga, he acabado, estoy listo para irme al cielo. Todos estamos en procesos, ¿verdad? Pendientes con el Señor. ¿Cuál es la diferencia? Que tú sabes que estás trabajando con el Señor en esos asuntos pendientes. Quiero dejarles hasta ahí este mensaje y cerrar el año con esta enseñanza. Y decirles, es tiempo de circuncidar nuestro corazón. Padres, es tiempo de circuncidar a su hijo. Cuando veía esto, decía otro mensaje para la familia, y el Señor me ponía en mi corazón, sí, si funciona en la familia, va a funcionar en la nación. Que funcione primero la santidad en la casa. Que la dieta de los hijos de Dios funcione en casa. Queremos una nación sana, pero está enferma. ¿Está sana nuestra casa primero? Vemos que hay secuestros, homicidios en nuestra nación. ¿Hay homicidios en nuestra casa? No hemos matado a nadie. Mire mis manos. ¿No matas con tus palabras los sueños de tu esposo o de tu esposa? Con nuestra tantas veces dureza como hombres, ¿no matamos a las mujeres? ¿No matamos los sueños de nuestros hijos? ¿No nos matan nuestros hijos con la deshonra? ¿No nos matamos los unos a los otros? ¿No nos mordemos hablando de aquel y de aquella? ¿No muerden a su pastor y a su líder diciendo, no estoy de acuerdo con esto, como es? Si no funciona como iglesia, no pidamos una mejor nación. Pero creemos que Cristo está circuncidando el corazón y voluntariamente venimos a decir, aquí estoy, hazlo, aunque duela. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo. No tengo reservas. Esto no lo toques. No, todo lo que tengo es tuyo. Quiero menguar para que tú crezcas. Aprendamos de aquel que se circuncidó físicamente, Cristo Jesús, de aquel que circuncidó su corazón hasta la muerte, haciéndose obediente al Padre, haciéndose obediente a toda autoridad romana, porque pagó sus impuestos, haciéndose obediente a la autoridad sacerdotal, porque obedeció y no irrespetó al sumo sacerdote, aunque fue escupido en la cara. Y en todo eso menguó siendo hijo de Dios y circuncidó su corazón y dijo, hágase su voluntad, no la mía. Y por eso él, como obediente, fue exaltado hasta lo sumo y cumplió su propósito. Si tú y yo queremos cumplir nuestro propósito, debemos de aceptar y trabajar en los asuntos pendientes. Termino diciéndole lo siguiente. Ese famoso salmo, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. O cuando cumplimos años nos decimos que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Que este año tus sueños se hagan realidad. Recuerden que el versículo es completo. Primero viene el deleite y luego el cumplimiento de los deseos del corazón. No nos gusta la primera parte, el deleite. Deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos del corazón. No, ¿qué tal si primero los deseos de mi corazón? No es a mi manera, es a su manera. Así que cuando quieras bendecir a alguien, dile, deleítate del Señor, circuncida tu corazón y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Porque si es en ese orden, un corazón circuncidado no desea ni pide cosas para Él.
cosas egoístas, tiene que ver conmigo, ni cosas carnales. Esas son las peticiones que Dios va a cumplir, las del corazón que se deleita y se circuncida en él. Hace poco aquí en casa estuvimos viendo una serie que nos apasiona, una serie de la Biblia. Y estuvimos 6 horas viendo esa serie. Y queríamos más. Inmediatamente yo dije, wow, eso es un deleite. Tendremos el mismo deleite por estar 6 horas, o el tiempo que sea, en la presencia del Señor, donde no es esfuerzo, que yo quiero más prédica, ya se acabó tan cortico. ¿Por qué se reúnen solo 30 minutos a orar en la madrugada? ¿Por qué no nos vemos a las 4? ¿Qué falta? Circuncidar el corazón. Cuando se deleita el corazón en el Señor, se cumplen las peticiones. Un corazón deleitoso en el Señor se conecta con las peticiones del cielo. Creo que debemos orar y presentar una cosa delante del Señor. Ya presentamos nuestras peticiones, oramos por los enfermos, oramos por todo esto, trabajamos en las emociones en el año, pero ahora vamos a terminar presentando el corazón. Y todos aquí, decirle al Señor, tenemos asuntos pendientes, pero no quiero morir contigo. No quiero que mi relación contigo, ni mi casa y yo, muramos delante de ti. No queremos apartarnos ni vivir nuestra vida independiente, suplicando que concedas las peticiones de nuestro corazón simplemente. Queremos conocer al Señor, queremos deleitarnos en Él, ¿le parece? Padre, presentamos nuestros corazones y nuestras casas delante de ti. Y todos los asuntos pendientes que son importantes para ti. Queremos, Señor, decirte, somos conscientes de ellos. Y gracias, Espíritu Santo, porque a través de este mensaje has hablado y traído a memoria a algunos que decían, wow, yo me había olvidado de esto. Y si hay algo pendiente que no somos conscientes, pero tú estás esperando porque es un estancamiento para no pasar a mi propósito, Señor, tráelo. Podría ser, como siempre, tan humilde de recordarlo una vez más. Y si tu esposo recuerdas que Dios dijo algo a tu casa y viene ahora, háblalo. Aunque sea difícil de hablar. O si tu esposa, mujer que escuchas, dices, esto Dios nos había dicho, oye, acuérdate. Hijos, acuérdense que tienen que hacer esto. O hijos se acuerdan que Dios les dijo, hagan esto. Es tiempo de hablar de esas cosas. Porque es importante para ti, Señor. Ahora es importante para mí. Y al ser conscientes de ellos, ayúdanos, Señor, a obedecer aunque duela. Aunque digamos, ya es muy tarde para eso, pero si estás llamando a cerrar ciclos, Señor, entonces hagámoslo juntos, aunque duela. Aquí estamos para que trabajes con nosotros. Ayúdanos a entrar al siguiente año circuncidados de corazón, diciendo, hágase tu voluntad. Aquí está nuestra agenda en blanco. Peticiones, proyectos, muchos, Señor, pero están en blanco, rendido a tus pies para que tú en tu iglesia, en la nación. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y con la ayuda de Él nos vemos de hoy en 8.